Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a continuar nuestras charlas y vamos a hablar de un tema que tocamos anteriormente un poco, pero que el día de hoy vamos a entrar ya a profundidad y es el tema de los MVPs o productos mínimos viables. Entonces, vamos a empezar primero hablando de qué es un MVP, ¿cierto? Porque la gente está hablando de esto hoy en día, de dónde viene, como para dar un poco de introducción y contexto a este tema que es tan interesante. Entonces, el MVP o el producto mínimo viable es, en palabras simples, puedo decirlo yo, esto ustedes también dan como su opinión de qué es también para ustedes. El día de hoy nos acompaña Andrés y Natalia. Ambos son personas que llevan mucho tiempo en productos digitales, con carreras profesionales muy afines a todo lo que son el diseño de productos digitales. Entonces, vamos a escuchar también de ellos su perspectiva sobre este tema de MVPs y productos mínimos viables. Como les venía diciendo, para un MVP, un producto mínimo viable, es lo mínimo que toca construir para que las personas tengan el beneficio esencial de un producto. Entonces, poniéndolo de pronto o desglosando un poco esa definición, pues si pensamos en de pronto un producto, ya un ejemplo como Uber o Rappi, son productos que hacen muchas cosas, pero si nos vamos a ver a cuál es el corazón de cada una de esas aplicaciones, por ejemplo, para Uber, es tener la oportunidad de que una persona sea conductora y otra persona sea el viajero, se puedan conectar y el conductor pueda prestarle el servicio de viaje al viajero, ¿cierto? Eso es lo básico. Ya de ahí nos vamos a llevar, ese sería el MVP. Y más allá de eso, nosotros vamos a poder ver que Uber agrega un montón de cosas como seguridad para el viajero, seguridad para el conductor. Y todo eso ya se sale como de ese primer prototipo, ese primer producto que ellos pueden sacar como MVP. Entonces, para mí el MVP es ese producto mínimo que se debe de construir para brindar el servicio esencial o principal de una empresa. Eso es para mí. ¿Cómo lo ven ustedes, Natalia? Sí, como el punto de dolor. Nosotros incluso me acuerdo que estuvimos hablando en los podcasts anteriores, y es que listo, cuando nosotros estamos ideando y queremos emprender un negocio, una empresa, un proyecto, nosotros igual yo creo que siempre empezamos con ese mínimo viable. Entonces es como, bueno, estoy detectando una necesidad particular en el mercado. Eh, ¿cómo la, cómo la soluciono? Y lo más interesante es que cuando nosotros empezamos realmente con solucionando solamente ese dolor en específico, esa necesidad en específica, es mucho más fácil nosotros cambiar o lo que se le dice pivotear la idea. Entonces, lo más importante para un MVP es mantenerlo simple y enfocarnos en resolver una necesidad que identificamos en el mercado. Yo creo que hay algo fundamental y es que un MVP, pues más allá de identificar una problemática, es también definir cuál va a ser mi MVP, ¿cierto? Entonces, por eso antes de poder desarrollar un MVP, creo que hay unos pasos previos que me permiten a mí determinar, bueno, con esto voy a salir yo al mercado, porque antes, digamos, está algo que se llama una prueba de concepto, ¿cierto? Una prueba de concepto lo que me permite a mí es poder, a raíz de ideas, de preguntas, sin tener toda que llegar a una etapa de desarrollo, porque de alguna forma un MVP ya implica como un desarrollo un poco más técnico. Entonces, en la prueba de concepto yo lo que hago es testear, hablar con mis usuarios, entender un poco, tratar de mapear un poco esas necesidades, dificultades que están enfrentándose actualmente con situaciones o problemas que se enfrentan en el día a día. Después de eso pasamos a lo que sería un prototipo, que es cuando yo tengo como algo así como un papercraft, es decir, como puede ser un documento donde yo solamente tengo una tabla de Excel y con eso empiezo a probar como las primeras ideas con 3, 4 personas, 5 personas, antes de poder animarme como a decir, bueno, eso es la necesidad, ese es el problema que hemos identificado y lo hemos resuelto medianamente para esas primeras personas de esta forma y ahí ya puedo saltar un MVP. Entonces, un MVP, más allá pues, de poder como centrarme en esta idea, yo creo que nos tiene que servir también como un validador de todos estos pasos anteriores, que sería como esa prueba de concepto y de como ese prototipado, porque siento que muchas veces nos saltamos eso y pasamos directamente al MVP y ya de una vez estamos teniendo que vamos a hacer como una mega empresa con solamente un producto. Hay compañías que pues tienen MVPs por
5 años o 6 años tratando de, pues, como de descubrir todavía ese marketing. Y creo que de pronto, por ejemplo, Netflix puede ser uno de esos casos. Ok, bueno, pues yo creo que ambos tocaron algo que a mí también se me escapó en esa como definición o más simplística que yo di, y es, por ejemplo, sí, un MVP y todo esto, o más bien, creo que podemos hablar de dónde viene el MVP, por qué surge, ¿no? Y con eso explicamos un poco también a lo que entraron ustedes dos, que es mucho hacia el usuario, el mercado y todo esto. Y es que el MVP surge como una estrategia en todo lo que se llaman esto de metodologías ágiles de desarrollo, más que todo productos digitales, para que podamos tener pequeños productos que podamos lanzar rápido al mercado y validar si solucionan un problema o no, que fue, por ejemplo, también por lo que habló, bueno, lo que hablaron ambos. Natalia estaba hablando de eso, de que nuestra empresa de verdad tiene que entender cuál es el problema que está atacando en un segmento de mercado y mirar a ver si por ahí vamos a poder encontrar un producto que solucione ese problema. Y desde ahí nace como ese MVP. Detectamos problema, buscamos la manera más fácil, simple, en la cual la podamos resolver y validamos si el mercado encuentra valioso ese producto o no, ¿cierto? Esa solución. Entonces, pues, si el MVP nace porque las empresas pues estaban teniendo, digamos que problemas para poder entrar a mercados nuevos, las empresas grandes o empresas que apenas estaban empezando, ideas que apenas estaban empezando, estaban teniendo problemas para poder entrar, ¿cierto? Para poder arrancar el proyecto. Y yo creo que nosotros ya, no hablando de teoría, sino que lo podemos poner en historias. Nosotros pues llevamos mucho tiempo las tres personas que estamos teniendo esta conversación, llevamos ya un buen tiempo trabajando en diferentes proyectos, en diferentes empresas. Hemos hecho proyectos de emprendimiento, hemos hecho proyectos con clientes y hemos hecho proyectos de todo tipo de proyectos. Y una de las cosas que vemos, y que por ejemplo yo he vivido en mi experiencia propia, es que la mayoría de proyectos que uno hace son exitosos desde lo técnico. O sea, uno puede hacer, el diseñador puede diseñar el prototipo, el equipo de desarrollo puede construirlo, se nos pasan de 6 a 12 meses o más, y el producto muere en esa instancia después de eso, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos periodos en los cuales se ha trabajado durante más de 20 meses en un proyecto y después simplemente mueren. Y nosotros, dentro de lo que hemos dicho y hemos hecho, hablamos muchas veces de como el cementerio de los proyectos, porque hemos pues creado muchísimos proyectos que, como hemos dicho, han sido exitosos conceptualmente, los hemos sabido diseñar bien, los hemos sabido desarrollar bien, pero nunca llegan a poder expresar el potencial que alguna vez se pensó que tenían los proyectos. Y eso ha aplicado para los proyectos nuestros propios como los proyectos de nuestros clientes. Y parte del problema, después que llega con la experiencia, es entender que primero se sobredimensiona un producto y después pues sencillamente nunca se tuvo claro cuál era el problema, cuál era la solución, y no se probó y esa solución de verdad solucionaba el problema para alguien. Entonces se desarrolló algo porque estábamos tan inseguros de nuestra idea y la idea fue, pues no. O sea, entonces, como con esa historia, con ese recuento de nuestro pasado, quiero yo explicarle a las personas pues qué es el MVP, y muchos de esos proyectos no tenían por qué haber durado, o no tenía por qué haber empezado con 12 a 20 meses de construcción de producto. O sea, eso es un tiempo ridículo para construir un producto, y fuera de eso, como bien dijo Andreas, nunca se hizo una validación pequeña sin necesidad de un producto digital o con herramientas existentes de si el producto o si la solución iba a funcionar y si había un problema o nada de eso. Pero bueno, igual es ridículo porque no habíamos validado la idea. Pues igual, sabes que pues obviamente simplemente haciendo la aclaración a nuestros oyentes, y es un producto mantiene en constante evolución, ¿cierto? No es como que hacemos un producto y ya, no, hay que hacerle soporte, hay que según las necesidades del mercado, ¿cierto? Entonces, pues, sí, pero lo ridículo, lo ridículo no es lo ridículo es que se demore tanto el primer lanzamiento. O sea,
el tiempo en el que yo valido y pruebo una idea no debe ser después de 20 meses de desarrollo, tiene que ser desde el momento cero. Y las empresas de verdad que deberían intentar operar sin productos digitales para mirar a ver si encuentran la manera de solucionar el problema, ¿cierto? Y ya después el producto digital se convierte en esa manera de escalar. Y yo siento que aquí también, Andrés, yo podemos hablar de uno de los ejemplos de las empresas en las que pues, hemos trabajado en conjunto y que también lo vimos en business, que es, por ejemplo, cuando uno construye algo porque uno lo necesita, pero el cliente no lo necesita y después uno no sabe cómo hacer que el cliente use el producto que uno creó, ¿cierto? Y yo lo digo, y Andrés puede saber de la empresa que está hablando, pero yo lo digo esto también por business, ¿no? Porque nosotros cometimos el error cuando usamos business de que atendíamos a los clientes por WhatsApp. Y después vimos que eso operativamente era pues un dolor de cabeza. Y después quisimos crear como un portal, o creamos un portal administrativo web donde los restaurantes podían hacer los pedidos por ahí. Pero era muy difícil pasar las personas del WhatsApp a el servicio, pues, a la plataforma web. Y obviamente si uno lo ve en retrospectiva, pues uno ve que pues, para el cliente que estaba haciendo el pedido es mucho más fácil de escribir por WhatsApp, porque no tiene curva de aprendizaje, porque lo tiene siempre en el celular, porque ya sabe cómo funciona. ¿Sí me entienden? ¿Y cuál es el beneficio real de utilizar una plataforma? No lo tiene, ¿cierto? El beneficio es para nosotros como empresa, no es para el cliente. Entonces, ahí creo que hay muchas instancias de cómo uno puede cometer errores de productos sin probar, sin tener algo donde uno pruebe mínimamente cómo pueda lanzarse. Sí, y yo creo que hay algo, de hecho, pues lo leí hace poco, yo sé que Dani y Nato también de pronto ya leyeron el libro, incluso creo que hablamos en él en las redes de 5, por si en algún momento quieren explorar las redes de 5, pues por supuesto vayan y revisen. Es este libro de Mom Test, y esa primera parte en la que él habla acerca de las preguntas y de entender un poco quién es mi cliente, y de verdad lo que yo quiero hacer es algo que necesitan, si resulta atractivo, si es algo que de verdad las personas pues requieren o necesitan, porque lo que dices es muy cierto, cierto. A veces uno se centra mucho en los aspectos técnicos y cómo una plataforma puede volverse esta super app. Yo creo que en Latinoamérica somos muy dados a crear una aplicación que lo tenga todo, porque creemos que ese es como la innovación, ¿cierto? Como ir añadiendo y añadiendo aspectos para hacerlo cada vez mejor y así como no tener competencia en el mercado. Entonces yo creo que eso habla un poco más esa cultura de fallar temprano y aprender muy rápido, es eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos necesarios que tienen los usuarios o que tienen mis potenciales clientes o nuevamente usuarios para utilizar mi plataforma? ¿De verdad existe un mercado para esas personas? Entonces hay mucho donde sale esa, pues lo que hice un poco este libro de Mom, es de tratar de entender, de ir a preguntarles y aprender a hacer las preguntas correctas, porque a veces dentro de pues una pregunta errónea puede llevarme a suposiciones erróneas de terminar gastando o invirtiendo 1 año, 8 meses de trabajo en una premisa que de pronto no era válida. Por eso también quisiera compartirles otro libro que me parece muy bueno y también habla un poco de esta cultura del MVP. De hecho, creo que fue una de las personas que tentó como las bases de cómo se debía crear un MVP, pues es más desde el lado del diseño, de probar y de iterar. De hecho, también fue la persona que acuñó toda esta idea del design thinking, que es Tim Brown. El libro se llama Change by Design, que lo pueden leer, es un libro súper bueno, también creo que es muy sencillo de leer. Y él habla precisamente de eso, ¿cierto? Como de las 3 cosas que necesita tener un producto o un MVP para poder penetrar correctamente el mercado y adquirir esos usuarios que necesita. Entonces, son un poco como esa idea de poder hacer las preguntas, de primero ir y preguntar y hacer esa labor de entender qué es lo que quieren las personas y no lo que yo supongo o tengo la idea de qué es lo mejor para ellos, de imponer el producto. Por eso también es tan válido cuando las empresas surgen de personas que están directamente en el contexto en el que quieren atacar. Porque obviamente no lo veo yo como espectador y digo, pareciera que hay un problema, cuando yo estoy dentro del problema todos los días y puedo ver muchísimas maneras de cómo podría atacar ese problema y le podría solucionar la vida a muchas personas. Entonces, pues digamos que desde eso y también es como que también como el MVP nos permite también probar varias maneras de hacer. Entonces, en lugar de, como decía Daniel, gastarnos
20 meses en hacer una hipótesis que ni siquiera sabemos si está validada. Podríamos destinar 20 meses a probar, no sé, 10 hipótesis distintas y mirar cuál es la mejor manera de atacar el problema que identificamos. Entonces eso es algo que también es muy práctico desde pues, la creación de empresa o soluciones, trabajar con MVPs, porque tú puedes iterar de una manera muchísimo más rápida. Y a mí no. Hay una cosa que de pronto, bueno, ahorita que estaba hablando de Netflix y que decía que Netflix me parecía un buen ejemplo de cómo hacer un MVP, es porque si tú miras la historia de Netflix, pues ellos no empezaron directamente con un servicio de streaming, ¿cierto? Entonces, antes de poder entender, o sea, de desarrollar toda esa complejidad, porque igual para el momento en que Netflix estaba surgiendo, pues no existía como esa posibilidad técnica de desarrollar streaming, de que tú subieras un archivo y básicamente lo pudieras, pues fuera como ese plug and play de simplemente presionar un botón y ya estoy viendo la película. Entonces ellos empezaron, es cierto, como tú quieres ver una película, tú llamas a Netflix y ellos te envían la película directamente a tu casa y después tú la devuelves, ¿cierto? Entonces es como la primera base del streaming, porque así empezaron a probarlo, ¿cierto? Eso fue, digamos, como una forma en la que ellos intentaron validar el mercado y como que fueron comprobando un poco que, bueno, la gente quiere esto, entonces, ¿cómo hacemos que esto escale y abarque más personas? Que ya no sea que nos tengan que llamar, sino que cuál es este medio o recurso en el cual nosotros podemos llegar a muchísima más gente, eliminando ese intermediario. Y es, bueno, cuando ya empiezan a desarrollarse un poco más la tecnología, empieza a haber, pues, etapas un poco más desarrolladas en cuestiones de streaming y dicen, bueno, ¿qué tal si nos metemos por el streaming? Vamos a empezar a rentar películas por internet y ver qué pasa. Y es ahí cuando de pronto una idea que no parece muy innovadora, por ejemplo, en el caso de Blockbuster, consideran que no es valioso, que el negocio de ellos iba a mantener por siempre de la misma forma, mientras que Netflix, viendo esa innovación y pues siendo obviamente una empresa más pequeña que tiene la posibilidad de moverse más rápidamente de un lugar a otro, pues se llevaron todo el crédito y toda pues, y como toda la demanda de lo que es hacer un buen producto y construirlo en mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que Netflix estuvo haciendo como llamadas y todos estos prestando este servicio bajo llamada por, no sé, 3 años o algo así. Pues fue como probar un MVP por 3 años básicamente antes de poder llegar al aspecto técnico y construirlo más desde la parte del desarrollo y más desde la tecnología. Otro ejemplo que creo que podría ser una empresa que es un poco más nueva, que se llama Framer. Framer empezó como un software de diseño, específicamente como para hacer prototipos, pero hoy en día ya es una compañía que está más relacionada con el no-code. Estuvo siendo como software de diseño por 3, 4 años más o menos y después vieron que no estaban yendo hacia ningún lado, decidieron pasarse al no-code y ahorita es muy reconocida por tener este sistema de poder crear websites o poder crear landing pages también, simplemente arrastrando elementos y moviéndolos súper fáciles. Creo que también es una de las herramientas que mejor interfaz de usuario lo ofrece para la gente que quiere crear websites o quiere crear landing pages súper rápido, que también es una muy buena solución. Ok, eso está chévere. Ahora, para las personas que escuchan y pues, se preguntan, bueno, ¿qué debo de hacer para poder construir un MVP? O sea, si yo tengo una idea, ¿cuáles son los pasos o cómo sé que estoy haciendo un MVP versus que estoy creando pues la aplicación que tiene todo que decía antes? Entonces, es como una buena pregunta. O sea, ¿cómo empiezo cuál es el proceso y el paso a paso que recomendamos nosotros para poder realizar ese MVP? Yo pienso que todo también puede empezar mucho con la pregunta que hizo Talia y es, ¿cuál es el problema más grande que quieres solucionar? ¿Cierto? Y dejarlo claro. Entonces, quiero que hay 2 preguntas iniciales que hay que responder. Y si yo creo que todos los proyectos empiezan por una idea y se van organizando pues, en un documento, en una hoja, en lo que sea que ustedes puedan escribir. Y la primera pregunta que deben responder es eso. ¿Cuál es el problema más grande que quieren solucionar? Y 2, ¿quién tiene ese problema? Así súper sencillo. Entonces, con eso están respondiendo como el dolor del mercado y también están empezando a describir cuál es el mercado. Que yo puedo decir que tengo una empresa que va a solucionar un problema a otras empresas. Lo que en este mundo se llama B2B, ¿cierto? Negocio a negocio. O puedo decir que le voy a solucionar un problema a las personas que tengan de 15 a 20 años. O sea, personas jóvenes, 15 a 25. O quiero solucionar un problema para personas mucho más mayores, adultos mayores de 70 años. Bueno, tengo que empezar a decir quién.
para yo saber entonces cuando salga a hacer las preguntas que dice a Andreas, pues pueda llegar al público de verdad, ¿cierto? Porque si yo tengo en mi mente un ejemplo, ¿cierto? Yo tengo en mi mente que voy a solucionar un problema para personas que tienen de 15 a 25 años y voy y le hago la pregunta de si es una buena idea a mi abuela o a mi mamá, pues creo que no va a haber pues, una respuesta que... la respuesta no va a tener tanta validez, ¿no? Porque no van a ser el público al cual yo les voy a solucionar ese problema. Entonces ahí creo que la segunda parte de esto, después de responder esas dos preguntas, es crear, ahora ya a la persona le toca crear una serie de preguntas en el cual puedan validar si el problema existe o no. Porque yo antes de ni siquiera pasar a la parte de solución, o sea, de crear un producto, pues validemos si la gente sí tiene un dolor, porque yo puedo decir algo como, no sé, yo creo que hay un problema muy grande para que para que los restaurantes paguen o administren su negocio. Pero si ya salgo yo a los restaurantes y les pregunto como, mira, es difícil gestionar el negocio de manera digital y repetidamente dicen, no, es fácil, tengo un sistema que lo hace, pues en ese momento nos damos cuenta, primero que todo, que el problema que teníamos en mente no es un problema que en realidad exista para el segmento que yo estoy diciendo, si yo respondí la pregunta previa de quién es mi mercado, como los restaurantes, en este caso y en este ejemplo que estamos dando para que la gente lo haga. Entonces, recapitulando, vamos con dos preguntas iniciales. ¿Cuál es el problema más grande que quiero solucionar y quién lo tiene? Y después pasamos al segundo paso, que es creemos una serie de preguntas para ir a preguntarle a ese mercado que identifiqué si tienen o no el problema. Y esperamos que si tienen el problema, yo diría que ahí pasamos a la parte de ideación. Ok, existe un problema, ¿cómo lo puedo solucionar yo de una manera diferente a lo que ya existe de afuera? O sea, ¿qué voy a darle yo al mercado que no exista y que genere un valor agregado a lo que se está solucionando? Yo pienso que entonces ahí ya llega pues toda la magia del emprendedor, de la persona que tiene la idea y dice, creo que ya sé que hay un problema, ya lo valide, ahora pasemos a esa parte de ideación. ¿Qué creen ustedes que sigue después de eso? ¿O creen que ahí hay un paso anterior antes que me perdí yo? Pues, yo creo que está muy bien, porque lo primero es entender ese mercado, es entender ese público al que yo quiero abarcar, también es entender un poco de la problemática. En especial si uno intenta, si uno es como muy externo, pues digamos uno ha identificado el problema más desde la parte externa, es decir, si uno siempre ha sido cliente y uno siente que como cliente el restaurante, por ejemplo, debería tener tal cosa para que el servicio de mí sea mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, es como tratar de tener un poco eso, cómo funcionan las dinámicas dentro del restaurante, qué situaciones tienen, cuáles son los problemas que tienen actualmente. También creo que hay una cuestión muy importante es la adopción, es decir, qué tan fácil es para este cliente o ese usuario poder adoptar el producto o servicio que yo le voy a ofrecer, porque creemos que la adopción al final de cuentas es como pues lo van a ver tan atractivo y les va a solucionar tanto la vida que lo van a usar porque sí, pero de repente y tal vez no estén tan interesados en utilizar la herramienta porque sienten que con lo que tienen ya es suficiente, llevan muchos años. Eso suele pasar mucho con la gente que lleva muchos años metidos en una industria, como que consideran que ya lo saben todo, entonces pues para qué adoptan una tecnología si durante los últimos 20 años han estado trabajando de la misma forma bien y ha ganado el mismo dinero y cada vez le va mejor. Entonces es también tratar de cuestionarse un poco ese asunto de la adopción, cuáles son los potenciales clientes que pueden ser partícipes de esa adopción. Entonces yo creo que también sería como una pregunta a la cual tener en cuenta. Y ya por último, también creo que esta pregunta que hacías de cómo sé si lo que yo estoy haciendo es un MVP, yo pensaría que si no temes desarmarlo todo y volver a hacer una cosa nueva inmediatamente, ¿cierto? O sea, si puedes desarmarlo, destruirlo y volver a hacer otra cosa distinta en menos de un mes, entonces yo creo que estás haciendo un MVP. Si te cuesta desarmarlo todo porque sientes que le has invertido mucho trabajo, entonces ahí ya no estás haciendo un MVP, le estás poniendo demasiado amor a la situación, a tu producto y no tanto amor a tu negocio. Le está poniendo más amor a esa solución hipotética. Yo creo que uno se tiene que enamorar un poco más del problema. Si yo me enamoro del problema,
no importa la solución que tenga que hacer, sino que simplemente mi foco va a estar en solucionar el problema. Yo creo que otra cosa, yo digo, más que añadir, es como un tip, y es algo que lo menciona Seth Godin en uno de sus libros de marketing, y es cuando nosotros estamos lanzando un producto o un servicio, siempre tenemos los que se llaman los early adopters o la gente que le encanta utilizar las cosas nuevas. Por ejemplo, yo soy una persona que yo veo algo nuevo y lo pruebo. O sea, me gusta como probar cosas nuevas y cacharrearlas y como que ser de las primeras personas que lo hacen. Y que hay que tener mucha paciencia con ese proceso también de entender quiénes son esos primeros que nos van a adoptar y que van a ser los que van a dedicar la bueno. Porque muchas veces también es un ejemplo que tú ponías ahora y que obviamente nosotros también lo vimos con nuestros productos, es que muchas veces nosotros llegamos a personas, mira, tenemos este software, es una plataforma de personal, no, es que mira, a mí me gusta el mío, yo no quiero cambiar, pues porque son personas que por su personalidad, por la manera de cómo manejan el negocio, no se van a querer cambiar. A menos de que alguien lo recomiende o que vea que todo el mundo ya lo está usando. Entonces creo que eso es algo que hay que ser conscientes de y tenerlo que es como muy presente, ¿cierto? De que van a haber como este tipo de diferentes usuarios que, porque digamos que al final, si hablamos con este ejemplo, es como, bueno, ¿quién es nuestro público objetivo? A nuestros administradores o dueños de restaurantes. Pero entre los administradores y dueños de restaurantes vamos a tener unos perfiles distintos que dependiendo de cómo esté la etapa de mi negocio, van a querer probar un nuevo producto. Entonces creo que es algo como súper importante para tenerlo en cuenta. Okay. Bueno, entonces si seguimos con el paso a paso, como para que la gente también vaya tomando esto como una oportunidad de aprendizaje y quieran lanzar esa idea y digan, listo, tengo la idea, hice las preguntas, validé la solución. El problema sí existe. Tengo una idea para solucionarlo. ¿Qué pasa después de eso? O sea, más concretamente, ¿qué pasa después de que yo tengo la idea para solucionarlo? E inmediatamente empiezo a crear el producto, digamos, si es una app o si es una aplicación móvil o una app web, inmediatamente eso va a depender mucho como el tipo de solución a la que yo quiero llegar. Y si yo me puedo apoyar en otro tipo de situaciones para finalizar de validar ese mercado, sería ideal. Entonces, un ejemplo es como, ok, hagamos una lista de espera para ver qué tan deseable se ve nuestro producto, ¿cierto? Y terminamos de validar ese mercado. Y por el otro lado, es, por ejemplo, pues en Internet encontramos muchísimas herramientas, muchísimas cosas de partners o de terceros con los que podríamos terminar de validar ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en lugar de yo digo, bueno, ok, yo creo que pues mis usuarios van a querer, está yo me invento cualquier cosa. Van a, si volvemos, por ejemplo, a lo de Netflix, ¿cierto? Entonces, como que ellos decían, listo, necesitamos entregar películas a la gente, que no tengan que ir hasta la casa. Ellos dijeron, no, pues usemos el teléfono, y miremos si la gente está dispuesta a no desplazarse hasta un local para ver si quieren unas películas. Listo, bueno, validado, ¿cierto? Y después de que ya tuvieron muchas personas que sabían que nos iban a desplazar, ok, ¿cómo mejoramos este proceso que estamos haciendo por teléfono y utilizamos una plataforma? Entonces, yo creo que lo primero es ver si podemos apoyarnos en herramientas en Internet para ya empezar a hacerlo. Y adicional, o sea, bueno, no adicional, sino que, y sumándole a esto, que hoy toda esta ola de no code que hay en el mundo y que podemos montar sitios web súper fáciles, que podemos hacer aplicaciones súper fáciles, porque, ok, yo puedo empezar a hacer una aplicación sencilla y empezar a montar para validar el prototipo, sin necesidad de ponerme como, bueno, voy a hacer primero en diseño y para ver si la gente puede interactuar con él. Creo que es un paso que nos podemos ahorrar en el momento de crear el MVP y
que una vez yo ya validé ese proceso de cómo mi cliente interactúa, ahí yo ya puedo pasar a mejorar la experiencia de usuario, ahí yo puedo empezar a mejorar pues técnicamente el producto, porque pues a la final es como, bueno, ¿funciona o no funciona? Si no funciona, pues cambiemos la idea. Si funciona, pues mejoremos. Yo para esa respuesta que sigue después les tengo una pequeña anécdota de diseño de producto que me gusta mucho y creo que es un buen ejemplo también para definir qué es lo que sigue después. Entonces, yo creo que hay que centrarse mucho en cómo yo quiero abarcar el problema, es decir, o cómo quiero abarcar el producto. Yo quiero pensar mi producto desde la solución o quiero pensar mi producto desde el problema. Y esto va relacionado con una anécdota de, por ejemplo, en los años 60 o 70, cuando estaba toda esa cuestión de la carrera espacial, los astronautas tenían un problema en el espacio y era escribir, ¿cierto? Porque ellos ya tenían que tomar notas y todo ese asunto y bla, bla, bla. Entonces, resulta que hubo una empresa que se puso la tarea de pensar en un lapicero con tinta que pudiese escribir en el espacio. Y el problema era precisamente eso, ¿cierto? Como en el espacio no hay gravedad, entonces resulta que cuando iban a escribir con su lapicero, pues toda la tinta quedaba flotando en medio del lapicero y pues nunca escribían. Entonces, es pensar más desde la parte del problema. Pues si no pueden escribir con lapicero, entonces voy a hacer un lapicero que pueda escribir, que con eso se pueda escribir en el espacio. Para entonces, después está la contraparte, ¿cierto? Pues yo puedo pensar desde la solución, ¿cierto? Si un lapicero que tiene, pues que resulta que su composición es líquida, no puede escribir en el espacio, pues puedo utilizar algo que no sea líquido para escribir y que ya existe. ¿Y qué es lo que existe hoy que puede hacer eso? Es un lápiz, ¿cierto? Entonces, mientras por un lado una empresa se gastaba millones de dólares en tratar, creo que se gastaron como 2 millones de dólares en esa época para tratar de hacer un solo lapicero que pudiese escribir en el espacio, pues existían los lápices que no necesitaban tanta inversión, cuestan actualmente, no sé, 500, 700, ya no sé cuánto cuestan los lápices hoy día, pero pues, es mucho más económico que invertir todo ese tiempo en dinero, pues tratando de crear una solución que pues ya estaba solucionada de una forma distinta. Entonces, pensar el producto ¿desde dónde? ¿Desde el problema? ¿O puedo pensar el producto desde la solución? ¿Qué es lo que más fácil resuelve la necesidad de ese usuario? Pero entonces la empresa que lo solucionó con el lápiz lo pensó desde el problema o de la solución. No me quedó claro eso. Lo pensé desde el problema, porque el problema era que un lapicero no podía escribir en el espacio, ¿cierto? Entonces, si el problema es un lapicero no puede escribir en el espacio, entonces voy a tratar de solucionar ese problema creando un lapicero que sí pueda escribir en el espacio. En lugar de eso, yo voy a pensar desde la parte de la solución, pues entonces utilizo algo que no necesite un material líquido para escribir, que puede ser un lápiz. Porque bueno, el problema era que escribir en el espacio, ¿no? El problema era escribir en el espacio. Entonces, ahí ese es el problema. Pues, y yo creo que ahí viene el otro problema, ¿no? Entonces, el problema principal era, bueno, ¿cómo escribir en el espacio? Listo, con un lapicero. El lapicero se regala a ti. Entonces, pues, ellos se quedaron pensando en la única y primera idea de, bueno, esta tinta, como hacemos una tinta mejor en lugar de, ok, un lapicero no funcionó, pues pasemos un lápiz. No, entonces creo que también es algo que también has mencionado ahorita, ¿no? Como no enamorarnos, como esa de esa primera idea que sacamos, sino que tenemos que enamorarnos de qué es lo que realmente va a funcionar. O sea, enamorarnos realmente como de esa premisa de la que partimos. En este caso es cómo escribimos en el espacio. Y yo creo que también todo eso va mucho en esa primera fase de yo cómo, o sea, el ejemplo de Andros me parece que ilustra más la parte de cómo nosotros profundizamos en el problema. Porque claramente el problema pues no es cómo un lapicero puede escribir en el espacio. De pronto una pregunta adicional sería como, bueno, ¿cómo puedo escribir en general? Pero incluso podríamos ir más allá de decir, bueno, ¿para qué queremos escribir en el espacio? Porque queremos tener un registro de cosas que sucedan. Y la pregunta entonces sería, ¿podemos registrar las cosas que sucedan de una manera diferente a la parte de escribir? Sea lapicero, sea marcador, sea lo que sea, podemos hacerlo de una manera diferente, ¿no? Entonces yo pienso que cada vez preguntando y yendo más profundo que el problema, podemos como que cada vez llegar más, ¿cierto? Y de eso se trata como ese proceso de preguntar. El problema es el lapicero en el espacio, no, el problema es escribir en el espacio. Bueno, pronto no, porque el problema es registrar eventos que suceden en el espacio, o hay algo más, y la idea es seguir y seguir haciendo preguntas
hasta que lleguemos a la esencia de lo que estamos intentando solucionar y desde ahí podemos empezar a pensar en las soluciones, ¿cierto? Porque si nos quedamos muy arriba, probablemente vamos a estar solucionando un problema que no, pues, que no es, ¿cierto? Que no tiene como tal un valor grande. Entonces, es un buen ejemplo y me parece chévere porque lo ayuda a la gente a decir, ah, bueno, sí, mira que yo en lo que estaba haciendo soy esa empresa que está intentando crear la tinta espacial. Mientras que por acá tengo un competidor que está usando un lapicero. O por acá tengo otro que ni siquiera está escribiendo, sino que está grabando, o está tomando un robot, está capturando todo, bueno, no sé. Entonces, piensen mucho en eso, piensen mucho en el problema y piensen mucho en qué tan profundo llegaron ustedes entendiendo el problema y que se está presentando. Entonces, eso me parece muy vital. Pero si me devuelvo a la parte de que estaba diciendo, listo, ya sé que hay un problema, lo tengo validado, paso de una a, bueno, y tengo una idea, paso de una ya a realizar el producto y yo diría que antes de eso hay un paso. Hay un paso adicional y es intentar generar ventas con una presentación, con una página web que nosotros tengamos que valide que la gente está dispuesta a pagar por eso. Que muchas veces la cosa es como así, hay un problema. Y yo tengo una idea, la gente puede decir, uy, qué chingo. ¿Cierto? Pero si nosotros decimos, bueno, para yo poder hacer esta idea, necesito que la gente me pague $50. ¿Por qué? Porque ahí ya van incluidos los costos y lo que me quiero ganar. Porque si no, no tiene sentido, ¿cierto? Si no pagan los 50, no hay empresa, no hay negocio. Porque me cuesta 40 hacerlo y voy a ganar 10 de lo que sea que esté haciendo, del producto que sea. Si ahora ustedes salen con esa presentación y con esa página web y probablemente puedan tener, no sé, algo dibujado, algo como medio diseñado para que la gente lo vea y diga, ah, sí me gusta. Si no son capaces de cerrar ventas, lo más probable es que no sea viable, porque también queremos evaluar diferentes cosas, ¿no? Si hay un problema y ahora estamos evaluando si la solución es viable. Si la solución no es viable, si nosotros salimos y no podemos vender ese producto que tenemos por $50, tenemos dos opciones. O encontramos la manera de hacerlo más económico. Ejemplo, que los costos y la ganancia puedan estar en 30 y salir a probar si lo podemos vender en 30. O simplemente pivotear y decir, no, esa solución no va a funcionar porque la gente no le ve el valor suficiente para que pueda tener un negocio rentable a partir de esa solución. Y eso es probar viabilidad, ¿no? Y esa es una de las cosas que los emprendedores pueden realizar, probar la viabilidad. Con el problema probamos un poco como ese tema del deseo que puede tener la gente hacia buscar una solución para el problema. Y ahora que estamos mirando la página de la presentación, estamos probando un poco la viabilidad que puede llegar a tener el negocio, porque ya le dije, también sacamos un precio. Yo, según los costos que tiré, esto puede venderse por aproximadamente $50. Y ahí debemos de salir a hacerlo. Y ojo que todavía no nos hemos gastado un bolo de plata desarrollando el producto. Simplemente estamos validando quiénes están dispuestos a pagarlo sin todavía generar una inversión muy grande en el desarrollo de un producto que puede costar mucho dinero. Incluyendo así sean low code, puede costar bastante dinero. Por ahora solamente hicimos una presentación que la pudimos hacer nosotros usando Canva. Canva profesional que vale $20 y no nos gastamos más de eso, o una página web que también ya hay varios sitios que crean aplicaciones web y uno le pone el título, descripción de lo que de lo que se trata la página y un sistema de inteligencia artificial te la puede crear. También vale como $50 ese servicio. Entonces a bajo costo, podemos tener herramientas de venta y de validación para salir y poder validar si el producto es o no, si la gente lo quiere y es viable o no, antes de empezar a construir. Sí, hay una cosa que a mí me parece muy importante y creo que cuando Nata dice que enamorarse del problema, yo creo que la gente se debe enamorar de pronto un poco más de la idea de ofrecer valor a sus usuarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Estoy de acuerdo. sí, porque si uno se pone a mirar, bueno, o sea, de nada sirve al final como, o sea, ¿para qué me enamoro del producto que creé en primera instancia, ¿cierto? Si el día de mañana, no sé, pueden cambiar los aspectos del mercado, puede salir un mejor competidor, puede salir cualquier cosa y me toca
desestructurar todo mi producto y volver a crear algo nuevo, ¿cierto? Entonces, por eso creo que es muy importante la idea de poder ofrecer valor y de tratar de buscar qué es eso que a tu usuario o a tu cliente siente que es valioso para él y que le funciona para su negocio y hace que su negocio, sus necesidades sean resueltas de forma mucho más eficiente. Entonces, por eso yo creo que hay que trasladar un poco más esta pasión de la idea del producto que yo estoy construyendo es a la idea de cómo puedo construir un producto que le ofrece valor a mis usuarios o clientes, y ya me muevo un poco a esa parte de cómo, juntando todo esto, después logro tratar de monetizarlo o logro tratar de que haya como ese tipo de relación transaccional con las personas. Si yo puedo generar ventas con él, cuál es el precio que se ajusta a lo que los usuarios están dispuestos a pagar, qué es lo que ellos creen que debería valer o sea, si la solución y el valor que yo le ofrezco a mis clientes vale el precio que yo le estoy poniendo al producto. Entonces, también ahí es un poco como ese estado de MVP, ¿cierto? De ir probando también cuál es el precio justo, cuál es el feature o la funcionalidad justa para la necesidad del cliente, cuál es el tamaño de un botón justo. Bueno, ahí es de ir probando todo. Es pues un poco esa cultura de MVPs, de hacerlo con lo que tengas y al final empezar a ir ajustando detalles y de ir iterando. Es un poco esa filosofía de iterar. Sí, y ahora, pues obviamente que lo mencionas, estoy súper de acuerdo, porque si nos enamoramos de crear valor, va a ser también más fácil iterar, y también obviamente por las condiciones del mercado, por la tecnología y bueno, por todo nuestro contexto, es como nosotros podemos crear una solución hoy que le genera mucho valor a nuestros clientes, pero en 3 o 4 años ya no, esa solución ya no le genera la solución. Entonces, como yo como empresa, obviamente también me anticipo y detecto eso, y si yo estoy como súper en la onda de, ok, necesito generar valor y que estas personas sean súper felices y no caigan en el problema que yo alguna vez les solucioné, entonces tengo más facilidad de cambiar y de iterar ese producto que inicialmente yo creé. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si de pronto ustedes quisieran compartir algún producto pues, que utilicen diariamente que sientan que haga eso. Cierto que escucho un poco de sus necesidades, que constantemente esté ofreciendo herramientas nuevas para poder seguir funcionando o para seguir mejorando un poco la relación que ustedes tienen con el producto. Por ejemplo, yo esta mañana estaba leyendo algo relacionado con Flutterflow. Flutterflow es una de las herramientas que nosotros utilizamos para el desarrollo de no code. Tenemos cursos también sobre eso por si quieren entrar a la página 5, investigar un poquito más. Entonces me parece que es una empresa que lee muy bien a sus usuarios, ven un poco también los aspectos del mercado, entienden también cuáles son, eh, o sea, qué es lo que quieren los usuarios para poder seguir mejorando y ir escalando. Obviamente, de pronto, por lo que es una empresa que tiene tan poco tiempo, le faltan muchas funcionalidades, pero siento que a la velocidad a la que van y que semana a semana están sacando nuevas funcionalidades, nuevos features, nuevas cosas, siento que es una empresa que sabe escuchar muy bien a sus usuarios. No sé si ustedes de pronto también pueden rastrear alguna o pueden compartir alguna que ustedes sientan como que les empezado a hacer las cosas bien y me escuchan o escuchan a sus usuarios en general. Yo no tengo un caso puntual, me parece que ese es un buen caso en general, en especial porque está muy relacionado con los MVPs. Pero antes de eso, para también ya ir cerrando la sesión, sería entonces llegar a las personas a que terminen el tubo con nosotros y digan, listo, ya tengo mi presentación, le puse un valor al producto teniendo presente algunos costos que pueda sacar el lápiz hoy, y efectivamente veo que la gente lo quiere comprar. Entonces, logré cerrar unas ventas. ¿Qué sigue ahora? Entonces, para terminar eso, a mí me gustaría decir que en mi caso me parece que las personas ahora deben de decir, listo, obviamente generé una presentación de ventas, tiene muchas cosas, se habló también de esa visión final del producto, pero ahora lo que quiero empezar a sacar es, bueno, ¿qué es ese pedazo del producto que es como la piedra angular? ¿Cuál es la parte esencial de mi producto, cierto? Y qué son todas las cosas que pueden venir después. Y eso es muy importante que los empresarios y los emprendedores que están haciendo esto lo tengan presente y saquen lo que en este mundo se llama el roadmap, ¿cierto?
y digan esto, ¿qué es lo que puedo sacar en un mes? Y con eso empezamos el MVP. ¿Qué es lo que puedo sacar en un mes? Y de ahí para adelante, ¿qué voy a sacar semana a semana? El primer mes salgo con el producto que hace esto. Después de ahí, la siguiente semana actualizo esto. Siguiente semana agrego esto. Y se van haciendo un plan que se llama un plan de lanzamiento. Y ese plan de lanzamiento les va a ayudar a poner, primero que todo, una fecha donde lancen. Y segundo, a entender que el producto, como decía Natalia al principio, pues en esos de lanzar semana a semana, probablemente puedan quedar toda la vida, porque el producto no es algo que alguna vez se termine. El producto es algo que está en constante evolución, está en constante mejora. Entonces, eso va a ser parte de la vida de las personas que quieran entrar en este mundo. Pero el plan de lanzamiento nos va a ayudar a no gastarse 8 meses antes de poder lanzar al mercado. Hagan eso. ¿Qué puedo sacar en 6 semanas? Ya, ese es mi lanzamiento. ¿Qué puedo construir en 6 semanas? Y ya ahí nos vamos entonces a construir ese producto base con nuestro plan de lanzamiento. Y ahí es donde podemos entrar a utilizar estas herramientas low code. Por ejemplo, si somos fundadores o somos emprendedores no técnicos, o aún así si somos técnicos, no vería por qué no utilizarlos, ¿cierto? Porque precisamente este tipo de herramientas son las que nos van a ayudar a cumplir ese lanzamiento en 6 semanas. Entonces, aquí es donde obviamente pues, se pueden empezar a apoyar bastante en comunidades como la de Cinco. Porque no, como decía Andrés, nosotros tenemos cursos y tenemos mentores y tenemos personas especializadas en toda la parte de lo que les acabo de escribir, desde las personas que saben hacer las preguntas, de las personas que saben diseñar el producto, diseñar la idea principal, que pueden ayudar en un proceso de venta y validación, y pues obviamente en toda la parte ya de la construcción del producto, ¿cierto? Que para nosotros todo esto hace parte de ese proceso de construir un MVP, porque para poder llegar a meter en las manos y construir algo, debemos de hacer el proceso bien hecho, o si no vamos a quemar plata, no la vamos a botar. Entonces aquí es donde viene Flutter Flow, que es un muy buen ejemplo de lo que dice Andrés. Vienen otras herramientas como Google, que es la que hemos usado hace mucho tiempo, y otras más, Airtable, Software, Framer. Hay muchas de estas herramientas que nos van a permitir y que tienen diferentes beneficios, y también nosotros pronto vamos a estar sacando uno de los cursos pequeños muy enfocado a hacer un análisis de todas las herramientas low code que encontramos en el mercado, para que las personas se puedan ver ese curso, y ya si están en esa etapa de cómo lanzo el MVP, cómo lo empiezo a construir, digan, ok, me vi el byte de 5 sobre el análisis general de todas las herramientas low code y sé que voy a empezar con Flutterflow porque mi aplicación es una aplicación móvil. O voy con Google porque voy a tener 2 ingenieros trabajando ahí, y Google es de las mejores herramientas para manejar versionamiento. Entonces, todo eso que les acabo de decir lo vamos a ver mucho más en profundidad en el próximo Byte, donde vamos a mirar el panorama no code con todos nuestros expertos y también con toda la comunidad de Sim. Ya para terminar, me gustaría que ustedes dos puedan decir recomendaciones para que la gente pueda aprender más o puedan también ya empezar a construir el MVP. Sean libros, podcasts, herramientas. No sé si quieren empiezas a Natalia. Bueno, yo creo que la primera recomendación es no perder de vista el problema principal. Y pasa mucho en esas primeras semanas, como decía Nivel en esto, que podemos lanzar en 6 semanas y tú empiezas a construir, y sucede mucho que nos vamos como por los detalles. Y son detalles que todavía no son tan importantes para resolver esa necesidad. Entonces tenemos que tener muy, muy presentes ese problema que queremos, y que si vamos a añadir funcionalidades porque el público los está pidiendo, ¿cierto? Es porque las vamos a clasificar por orden de como de bloqueo, es decir, no, esta es súper importante porque si no resolvemos primero esta tarea, las personas no van a poder seguir usando. Eso es uno. Lo segundo es, como decía Ani, si yo ya no creo en unas ventas, ir probando de una vez ese producto que estoy sacando. Porque cuando yo ya pongo el producto en el contexto, también los usuarios finales nos van a ir dando más retroalimentaciones de pronto cosas importantes que perdimos de vista.
Al final el usuario siempre te va a decir bien la necesidad que está sufriendo y pues que están necesitando, ¿cierto? Yo pues por ahora les dejaré esas recomendaciones. Si son productos de base tecnológica, apoyarse en low code, lo que es maravilloso. Incluso uno podría hacer prototipos en Figma. Prototipo es que tú tienes el diseño y puedes cliquear y se va a ver como una secuencia del uso de tu aplicación. Que cuando ya tengo el MVP ya es algo en que yo puedo meter datos y es algo en lo que yo puedo interactuar realmente, ¿ya? Entonces, creo que son dos cosas que nos pueden ayudar bastante en ir testeando ese mercado e ir probando esa idea final. Es un poco weird. Por mi parte, yo creo que lo importante es que no quieres crear un producto o servicio que le ofrezca valor a las personas. Creo que es importante nunca perder contacto con tu usuario, ¿cierto? Pero ahorita no lo llamamos clientes, lo llamamos más bien usuario, como por crear una relación un poco más cercana, pero es eso, ¿cierto? Habla con los usuarios, preguntarles todo el tiempo cómo van, qué sugerencias tienen, qué han descubierto nuevo, qué les gustaría cómo funcionara. Y sobre eso, entonces me muevo a la segunda parte, que de pronto algunos libros que los pueden ayudar también a mantener esta relación con los usuarios. Por ejemplo, el que les dije al principio, el de Mob Dev. Creo que todos los 100 libros súper cortos, se pueden leer muy rápido y explica muy bien cómo poder hacer buenas preguntas, en qué fijarse cuando estoy haciendo las preguntas. También qué debo tener en cuenta cuando estoy creando un producto. Bueno, como todo este tipo de relaciones que me parecen a mí súper valiosas, así que es muy común que las dejamos de lado y nos apoyemos más en el ego cuando estamos creando el producto. Y los otros dos libros creo que son un poco más, son libros muy generales, pero nos ayudan a entender también un poco qué es lo que debo tener en cuenta cuando voy creando un producto. Uno se llama Change by Design y el otro se llama User Friendly. Son de pronto libros enfocados un poco más en la industria de, pues sí, tecnológica, porque es de ahí donde los escritores parten, pero también pueden ayudar a desarrollar cualquier tipo de producto o servicio que estén pensando y entender un poco ese mindset de la cultura de la iteración, de la cultura del design thinking y cómo hacerlo efectivamente. Súper, súper. Ya para cerrar, lo que recomiendo yo sería entrar a la comunidad de 5, comprar los bytes y bueno, participar lo más que puedan de nuestras redes sociales, porque ahí también vamos a estar compartiendo demasiados recursos, vamos a estar compartiendo convocatorias muy interesantes para que podamos construir nuevas ideas, para que podamos tener proyectos de innovación. Esas serían mis recomendaciones y creo que con eso podemos cerrar hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy y nos vemos en el siguiente.